Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos en la serie de estudios que se llama Restaura el alma, que está basada en el Salmo 19, que dice que la ley de Dios es perfecta, restaura nuestra alma y alegra nuestro corazón. Así que vamos a estar hablando sobre la porción de esta semana y vamos a cubrir algunos de los mandamientos, precisamente uno de los mandamientos que es bastante interesante que se habla en esta porción. Vamos a hablar de la porción que se llama Envía por ti mismo, que va desde Números capítulo 13, verso 1 al capítulo 15, verso 41. Es una porción un poquito, podemos decir, corta, pero a la vez hay tanta información, hay tanto que podemos aprender de esta porción. Pero antes quiero que hagamos un poquito de memoria de lo que hemos estado hablando la última semana con respecto a caminar en el desierto. Recuerden que el sábado pasado, en el estudio del sábado pasado, estuvimos hablando sobre el desierto, qué representa el desierto. Entendimos la esencia de por qué el Eterno nos lleva al desierto muchas veces. Y muchas veces no es un desierto literal como pasó Israel, sino que momentos en nuestras vidas que son como un desierto, que sentimos que estamos en el desierto y ahí es donde aprendimos en el estudio. Yo lo invito a que vayan a la Biblia en su contexto, se suscriban al canal, le den me gusta, compartan las enseñanzas y busquen una enseñanza que fue la del fin de semana pasado que se llama En el desierto hablaré a tu corazón. Ese estudio, la verdad, que nos ayuda a entender un poco cuál es nuestra vida y nuestro rol en el caminar con el Eterno. Y que muchas veces el Eterno nos tiene que llevar a un desierto para Él poder hablarnos a nuestro corazón. Porque si estamos muy cómodos en Egipto, es muy difícil que escuchemos al Eterno, la voz del Eterno, que escuchemos sus mandamientos. Porque recuerden, algo que tiene mucho que ver y tiene que ver con esta porción, porque en esta porción a los hombres nos da un mandamiento muy particular. Y tiene que ver con esto de estar en el desierto. Y recuerden, en el estudio pasado hablábamos de que en el desierto el Eterno va a hablar a nuestros corazones. En ese momento que estuvimos en el desierto, el Eterno nos enseñó su Shabbat, nos enseñó que teníamos que guardar los mandamientos, empezamos a escuchar esa voz dulce y apacible del Eterno que nos empezó a traer con sus lazos de amor a su Torah. Nos empezó a traer más cerquita de su voluntad. Y Él empezó a hablarnos en el desierto. En ese momento que nosotros veíamos que era caótico, que decíamos, ¿a dónde voy? Y solamente corríamos a Él y clamábamos a Él por medio de nuestro Mesías Yeshua, y Él extendió su mano en ese desierto y nos trajo más cerquita de Él. Y esta porción obviamente viene de la mano porque continúa hablando de lo que está sucediendo en el desierto. Recuerden que también pudimos ver en el estudio pasado de la porción pasada que hay algunas cuestiones en el libro de Número que nos revela qué sucede con la persona cuando está en el desierto. Cuando estamos en el desierto, ¿qué sucede? Puede brotar un corazón positivo o un corazón negativo. Es decir, vamos a ver que en el libro de Números, la reacción de las personas al desierto puede ser positiva o negativa. En donde en la porción pasada veíamos que había un grupo de personas que tuvo una reacción positiva en el desierto de anhelar sinceramente observar un mandamiento, pero no podían por una cuestión ritual, y entonces acudieron al Eterno, a Moisés, para que interceda con el Eterno, para que puedan observar Pesaj, y el Eterno les favorece y les da una posibilidad, una segunda posibilidad, porque ellos tenían un, podemos decir, sincero anhelo de observar los mandamientos. Mientras que en la misma porción se nos habla de personas que se quejaron y que no solo se quejaron, sino que querían volver a Egipto y wow. Y vemos que hay una constante en el libro de Números, que es el pueblo quejándose, que es el pueblo queriendo volver a Egipto, habiendo caos, rebelión. Y en esta porción no es la excepción, porque empieza hablando esta porción de 12 espías que son enviados, porque el pueblo pide, en Deuteronomio nos enteramos que es el pueblo quien pide que envíen estos 12 espías, de los cuales dos vuelven con una, podemos decir, una buena nueva, en simples palabras diciendo, Caleb y Josué
la tierra es buena, muy buena, mientras que 10 dijeron, no, no nos metamos porque hay gigantes, hay problemas, hay que ir y conquistarla y no estamos para eso. Wow, empieza con caos. Una vez más, nos deja ver que en el desierto florece lo que hay dentro nuestro. Sea positivo, sea negativo. Y si es negativo, el Eterno lo permite para que nosotros podamos corregir esas cuestiones y acercarnos más a la voluntad de Dios. Y por eso quería empezar de esta forma y haciendo conciencia de eso, porque la porción de esta semana no tiene muchos mandamientos, pero hay uno bien particular que me gustaría que lo pudiéramos cubrir. Así que vamos a ir a Números, vamos a ir a Números capítulos 15, perdón, vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer del verso 37 al 41 y miren lo que dice. Acá se encuentra el mandamiento que vamos a hablar el día de hoy. Dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas, o en este caso serían como flecos, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones. Pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franjas para que cuando los veáis os acordéis y tengan en mente esto. Hay un propósito y vamos a entender este propósito. Y os servirá de franjas, o sea, de flecos, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai. Tengan eso en mente, familia. Para ponerlos por obra y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituías, para que os acordéis y hagáis todos, otra vez miren, ¿en qué? Estamos hablando de que casi 4 o 5 versos, una vez más nos vuelve a decir, porque os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Y seáis santos para vuestro Dios. Santos, acuérdense que lo hemos cubierto y es ser apartados para Dios. Yo, Adonai, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Adonai, vuestro Dios. ¡Wow! Si vamos a enfocarnos en esto y vamos a enfocarnos en el mandamiento. El mandamiento que nos va a dar aquí es el mandamiento de hacernos franjas, de tener en nuestras vestimentas, y está hablando, habla a los hijos de Israel. O sea, le está hablando al pueblo que se hagan franjas o tengan flecos en los bordes de sus mantos, en los bordes de sus vestimentas. Y que estos tienen un propósito. De acuerdo a lo que leemos literalmente, el propósito de estos flecos es que nos recordemos de los mandamientos de Adonai. ¿Ok? Y tengan presente eso. Que nos acordemos y que los hagamos, dice. Que hagamos todos sus mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo esto va a representar a los mandamientos del Eterno? Yo no sé si ustedes se han preguntado, familia, con respecto a esto. ¿Por qué el Eterno da esta instrucción? ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice, van a usar estos flecos con este propósito? ¿Y cómo esos flecos cumplen ese propósito? No sé si alguna vez se lo preguntaron, pero vamos a tratar de preguntarnos a responder esas preguntas. Del por qué el Eterno nos pide que usemos flecos con este propósito, de acordarnos de sus mandamientos. Y vamos a tratar de analizar este mandamiento de acuerdo a la escalera educativa. Vamos a usar la escalera educativa y vamos a tratar de hablar un poquito sobre el contexto cultural y también tiene que ver, contexto del capítulo y contexto cultural. Más que el contexto del capítulo, vamos a tratar del contexto de la carta o el libro, y eso es la introducción que hicimos, de tener en mente de lo que está sucediendo en el libro de Números, cuándo sucede, por qué sucede, qué está sucediendo, y vemos que estamos en el desierto, estamos ubicados en el desierto, y en el desierto empiezan podemos decir, a aparecer el carácter del pueblo. Un carácter positivo, un carácter negativo. Y eso es algo bien interesante, familia, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, considerando esto, vamos a ir un poquito sobre lo que es el contexto del capítulo, el contexto cultural. Vamos a hablar sobre el contexto cultural. Y miren lo que puedo compartir. Esto se los voy a compartir del contexto cultural de John Walton del Antiguo Testamento y dice lo siguiente.
Los flecos de las vestiduras. A todos los varones israelitas, miren lo que dice un comentarista bíblico, dice, a todos los varones israelitas, adultos, se les ordenan coser cordones azules en los flecos, en los cuatro extremos del borde de sus túnicas, como un recordatorio perpetuo de los mandamientos de Dios. O sea, es un recordatorio para siempre. La tintura azul, y miren acá este dato que es bastante interesante, dice, la tintura azul era extraída de la glándula de un caracol que se llama Murex trunculus y era muy costoso. Los bordes decorativos eran comunes en el mundo del antiguo cercano oriente, como lo atestiguan muchos relieves y pinturas y textos del antiguo Medio Oriente. Su diseño con frecuencia era una indicación del estatus o el cargo de una persona. Los flecos eran simbólicos y tenían el fin de promover acciones correctas y no de servir como, miren lo que dice, amuletos para evitar peligros o tentaciones. Miren cuál era la función en el antiguo Medio Oriente. Y tengamos esto en cuenta porque esto tiene que ver con la Biblia. En el antiguo Medio Oriente, por lo que dicen los comentaristas, el tzitzit o los flecos, porque en otras culturas no se llamaban tzitzit, sino que eran flecos o bordes o borlas en la vestimenta, tenían un propósito principalmente de demarcar el estatus de la persona o si poseía algún cargo político que lo ameritaba. Por lo general, esto es algo que lo aprendí en el Museo de Jerusalén de la Biblia. Por lo general, en los bordes de los mantos, en los tzitzit, en esos flecos estaban los sellos familiares. Esos sellos en los cuales representaban a la familia a la hora de hacer un convenio. Miren cómo ahora esto lo estamos conectando con convenios. Y era el sello y la firma. En esos flecos estaba la firma y el sello de una familia, el nombre de una familia, para hacer un pacto, para hacer un convenio. Entonces era algo más de contexto legal y sociopolítico, podríamos decirlo, y nada que ver con el mundo de los amuletos para evitar peligros o tentaciones. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque es muy fácil caer, familia, en que algo tan simple como un fleco pueda caer en una especie de amuleto. Y eso es algo que tenemos que analizar. Pero miren qué interesante, porque ni siquiera en el antiguo Medio Oriente a estos flecos se los consideraba como un amuleto para evitar peligros o de caer en las tentaciones. Vamos a ver qué más dice. El cordón azul podría significar la posición de cada israelita como miembro de un reino de sacerdotes, como dice en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Ok, esto no quiere decir que nosotros seamos literalmente, tengamos el cargo de rey, sino que, recuerden, Antiguo Medio Oriente, contexto cultural. Las naciones servían a ídolos que eran caprichosos, que el pueblo no conocía cuál era la voluntad de esos dioses. Entonces imagínense en el mundo caótico que vivían las personas del Antiguo Medio Oriente que adoraban a sus baales, a sus ídolos, a esas figuras que hacían ellos mismos con sus manos y que le atribuían atributos y cosas que realmente más que nada se favorecía más la inmoralidad que algo moralmente correcto. Entonces, ese era el mundo, la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. En cambio, para Israel, el que Israel conozca la voluntad de Dios, en el mundo antiguo marcaba una separación, una distinción, en el cual se creía, y esto tengan en mente esto, cómo funcionaba la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, que en el mundo antiguo los únicos que conocían la voluntad de su Dios eran los reyes, los faraones y los sacerdotes, nada más. El resto del pueblo, el común del pueblo, no tenía acceso a los dioses. Miren qué gran contraste hay, porque ahora el Eterno, y miren cómo empieza este mandamiento, dice, dile a los hijos de Israel. O sea, ¿está hablando a un grupo en específico? No, está hablando a todo Israel,
A todos los varones de Israel les dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y este era el gran precedente contracultural en donde Israel conoce la voluntad de su Dios, por lo cual a la vista de todas las naciones, Israel es una nación real, porque conocen la voluntad de su Dios. No importa si era el panadero, si era el zapatero, si era el carpintero o si era el rey. Todos usaban en Israel este distintivo de estatus, los flecos que representan estatus en el mundo antiguo, y el color azul significa realeza. O sea que cuando entraba un extranjero a Israel y miraba a su alrededor y miraba al panadero, miraba al rey, miraba al siervo del rey que era converso o era un israelita, todos con tzitzit. Entonces, en la mentalidad del antiguo Medio Oriente, era que Israel era una nación real. Desde el, digamos, del estatus, porque realmente para ante el Eterno somos todos iguales y el templo nos enseña eso, pero ante los ojos del mundo, desde el que estaba más abajo al que estaba más arriba, todos eran un pueblo real. Y por eso en Éxodo dice que Israel iba a ser visto como un pueblo de realeza y de santidad, un pueblo santo, apartado para su Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, familia. Y yo que he podido estar en Israel gracias al Eterno, he visto niños de 2 años caminando por la calle con su tzitzit. O sea, imagínense a alguien un extranjero, entra a Israel y conoce este concepto cultural. Wow, dice, desde ese niño hasta el rey, todos son linaje real. Todos son un pueblo santo, apartados para Dios. Wow. Y eso es lo que quiere decir. Ahora, esto como yo les aclaraba, esto no tiene que ver con que nosotros somos literalmente, sino que cuando nosotros nos apartamos, y esto nos enseña qué es lo que el mundo tiene que ver de nosotros, cuando nosotros mencionamos que somos parte del pueblo de Israel y que adoramos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y creemos en Yeshua, tienen que ver un pueblo acorde a la voluntad, al Dios que decimos servir. Si eso no está pasando, familia, entonces tenemos que hacer correcciones en nuestro estilo de vida. Y este mandamiento tiene que ver con esto, en que tengamos que hacer recordatorios. Recuerden que el propósito, de acuerdo a lo que nos dice Números 15, el mandamiento de usar los tzitzit, de usar los flecos, es de que nos recordemos que tenemos que guardar el honor y la dignidad de nuestro rey, de obedecer su palabra. ¿Ok? Entonces miren qué interesante, porque está hablando un poquito con respecto a esto. Pero hay algo bien interesante y quiero compartirles algo que pude vivenciar también en Israel, visitando el museo, o más que nada el Instituto del Templo. En el Instituto del Templo pude ver los que eran estos crustáceos que se llamaban Murex trunculus, y cómo se obtenía, o más que nada el producto que se obtenía y que se obtiene, porque recuerden, gracias al Eterno, no hace muchos años, ha vuelto a aparecer este pequeño crustáceo del cual se tomaba podemos decir, esta tinta para teñir los hilos tejelel, o que es el color en sí tejelel, más que azul es un color tejelel, un color bastante llamativo, un azul bastante llamativo. Y hoy está disponible y podemos acceder a él. Obviamente es bastante costoso, pero se puede acceder a él. Y es interesante porque en Israel, y acá yo quiero mostrarles esto, familia, que fue en el museo o en el Instituto del Templo. Y aquí vemos en una vitrina, en donde vemos aquí arriba, tenemos algunas muestras de algunos descubrimientos arqueológicos de podemos decir, acá se los estoy marcando con verde, que ustedes vean ahí. Esos son los caparazones de estos crustáceos. Y había otros tipos de crustáceos de los cuales también se tomaban tintes y se obtenían el color tejelel, que es el celeste que vemos aquí, y el color púrpura. Estos dos colores, voy a ir a una fotito más adelante, para que ustedes puedan verlo. Miren, ahí otro ángulo para que puedan ver mejor de dónde se obtiene el tejelel y el color púrpura.
principalmente estos dos colores provienen del mismo crustáceo. Y aquí los tenemos un poquito más cerca. Este de aquí, miren qué distinto que es ese celeste. No es el celeste que estamos acostumbrados a ver, sino que es bastante llamativo ese celeste y bastante distintivo. Y del mismo crustáceo se obtiene el color púrpura. Y este color celeste, hoy en día está disponible, es bastante costoso y lo podemos ver en las vestiduras del Cohen Gadol. Estas son las vestiduras que tiene preparada el Instituto del Templo para cuando el templo esté en funcionamiento, el Cohen Gadol pueda usarlos. Estas están, podemos decir, en un estado kosher. Están aprobadas para que puedan ser usados. O sea, se hicieron de acuerdo a las especificaciones que se nos da en la Torá con respecto a la vestimenta sacerdotal. Y el color azul que porta el sumo sacerdote es el color tejelel. Es decir, que si esta prenda se hizo del color tejelel, de este azul que proviene de este crustáceo, de este crustáceo hoy en día se puede conseguir el color y se puede usar. Obviamente tiene un precio, porque no se encuentra en gran cantidad. Y esto sucede, algo parecido sucedía en el mundo antiguo. Por eso era el color, ahora entendemos por qué el color tejelel o este color azul era tan preciado, porque para obtenerse se necesitaban cientos de estos crustáceos, estos caracolitos de mar, para obtener 1 litro de esta tintura tan preciada, y obviamente era muy costosa. Y por eso se le atribuía a la realeza el uso de este color azul, por el costo, por el precio y por el proceso que se tenía que hacer para obtenerla, que era demasiado costoso, principalmente, no nos vamos tan lejos, primer siglo, en la época de nuestro Mesías Yeshua. Entonces imagínense aún más atrás, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas, era un material bastante preciado el color tejelel. Este color, esta tintura era bastante costosa. Y aquí, obviamente, ahí estoy, en el Instituto del Templo, para que vean que estuve ahí y esto lo pude yo ver y tomarle fotos para compartirlos con ustedes. Y justamente viene para esta porción que hablamos sobre los flecos que el Eterno nos ordena a los hombres usar para recordar sus mandamientos, en donde nos pide que uno de esos hilos que componen ese tzitzit, esos flecos, tiene que ser de color tejelel. Ahora entendemos por qué tiene que ser azul. Porque cuando estudiamos el contexto, esto tiene que ver con realeza, tiene que ver con mi pueblo es un pueblo apartado para mí, que conoce mi voluntad. Entonces, para las naciones, el que ve ese tzitzit color celeste, y vamos a hablar en la época del rey David, para tener un mayor, para hacernos la idea del contexto cultural, entonces cualquier visitante que venía a Jerusalén de otra nación y me veía usar el tejelel en mi tzitzit, en mis flecos, entonces, wow, esa persona es de la realeza. Este pueblo, y mira para todos lados, todos los hombres con el mismo color de tzitzit, ok, todo este pueblo es un pueblo real, que conoce la voluntad de su Dios. Miren qué interesante, porque no es solo para nosotros, sino que también en el mundo antiguo era un mensaje para los visitantes, en donde sabían que este pueblo que visitaban estaba muy cercano a su Dios y su Dios estaba muy cercano a ellos. Y es un gran mensaje que da el uso del tzitzit. Entonces, ahora ya conocemos un poquito del contexto cultural, sabemos lo que representaba para el antiguo Medio Oriente, sabemos que para Israel también marca una separación, que Israel como nación era una nación real, de realeza, ante los ojos del mundo, una nación que estaba en otro estatus porque conocían la voluntad de su Dios. Y por eso en el estudio de la semana pasada hablábamos que los mandamientos son un privilegio que Dios nos ha dado. No son una carga, no son un fastidio, sino que es un gran privilegio que Dios nos ha dado, que quizás por nuestro contexto cultural no los entendemos que es un privilegio, pero para alguien que nació en una cultura del antiguo Medio Oriente o en una cultura que del otro lado del Medio Oriente, porque hasta el día de hoy muchas cosas se permanecen del otro lado del mundo, como era en su contexto original, entiende y sabe que si un Dios da mandamientos e instrucciones, no es para oprimir, sino que en este caso para Israel es para darnos vida.
No solo para darnos vida, sino para que marquemos una diferencia con este mundo lleno de caos e inmoral. Ahora entendemos por qué hace tanto hincapié en el desierto, el Eterno, con este mandamiento del tzitzit. No lo dio cuando entró Israel a la tierra prometida, ni cuando salió de Egipto. Lo dio cuando estuvimos en el desierto. Cuando estuvimos en el desierto, después del becerro de oro, después de haber quejado de que no teníamos agua, que no teníamos comida, que queríamos carne, precisamente pescado, teniendo alimento, porque teníamos maná y teníamos carne en el desierto, nos quejamos de todo eso. Después de todo esto, el Eterno dice, ok, hagan este mandamiento que va a ser una bendición para ustedes para que no se olviden de todos mis estatutos y los pongan por obra. Entonces vamos a analizar el mandamiento. Quiero que vayamos a analizar el mandamiento que se encuentra en el verso 38, que tiene que ver con hacerse los flecos. Y dice, esencia, es un mismo adjuntar tzitzit, flecos, a una prenda de 4 esquinas, o sea, un talit. O sea, no se puede usar de otra forma. El tzitzit tiene que ir acompañado de un talit o de una vestimenta con 4 puntas. No los puedo poner en otro lugar, solamente que en una vestimenta con 4 puntas, con 4 esquinas. Leyes del tzitzit. Los tzitzit deben ser hilados y torcidos por el propósito específico de la misma del tzitzit. O sea, ¿qué quiere decir? Que los tzitzit tienen que ser hechos de forma hilada y de alguna forma artesanal. Y la persona que lo hace, esto quiere decir que la persona que lo hace tiene que hacerlos meditando en el precepto del tzitzit. O sea, es decir, no es hacerlo porque sí o porque, bueno, hay que hacerlo, lo hago. No, es, ok, ¿por qué lo estoy haciendo? Y cuando lo estoy haciendo, estoy armando mi tzitzit, estoy recordando de que el propósito por el cual este tzitzit se tiene que hacer, este mismo, estoy repasando este mandamiento a la hora de armar mi tzitzit, de hacer los nudos, de hacer las vueltas. O sea, tiene un propósito. Y miren, no es solo llevarlo puesto, sino que hasta los sabios nos enseñan, la interpretación del mandamiento va más allá, que el momento de hacerlos, los tengo que hacer meditando, pensando en este mandamiento, en el por qué los estoy haciendo, por qué los voy a hacer y por qué los voy a aportar. Miren lo que dice las leyes del mandamiento. La prenda debe constar de 4 esquinas rectangulares. Cualquier prenda que tenga 3 o menos esquinas o una forma circular no califica para cumplir con este mitzvot, con este mandamiento. La medida mínima del talicatán o la prenda de 4 puntas, tanto por delante, sobre el pecho como por detrás, debe ser preferiblemente de un codo cuadrado, aproximadamente de 22 pulgadas cuadradas, pero no menos de 16 por 11 pulgadas aproximadamente. Hay un mínimo. O sea, hay un mínimo, pero tiene que ser una vestimenta de 4 puntas, de 4 esquinas. No circular, no de 3 o de 2 esquinas. Tiene que ser de 4. Y eso es lo que está hablando ahí. El orificio, y acá está hablando un poquito de datos técnicos, el orificio en el que se insertan los tzitzit debe estar dentro de las 3 distintas, dentro de las 3 distancias del pulgar, aproximadamente 3 pulgadas, desde los bordes vertical y desde el borde del talit katan, o sea, del horizontal y del vertical, o sea, de cada esquina tiene que estar centrado justamente en el borde de cada esquina, o sea, tiene que estar centrado en cada esquina. Cada tzitzit consta de 4 hilos que se doblan. Si alguno de los 4 hilos es roto o falta, el tzitzit es posul, inválido. O sea que tiene que tener 4 hilos, al doblarse son 8 flecos o 8 flecos en total. Si falta uno o se rompe, es inválido, es posul. Si uno se diera cuenta de que su tzitzit se volviera inválido, debe quitárselo inmediatamente, a menos que esté en presencia de otros, en cuyo caso primero debería ir a casa y luego quitárselos. O sea, miren el respeto que hay que tener a la hora de usar los tzitzit.
no es cualquier cosa, no es un accesorio más que yo lo voy a usar en cualquier momento y me lo voy a poner y me lo voy a sacar cuando yo quiero, como yo quiera, o en el lugar donde yo quiera. Hay todo podemos decir, hay un protocolo, pero más que nada lo que se nos enseña en el mandamiento es tener el respeto. Porque recuerden que en Números se nos dice que el tzitzit representa los mandamientos del Eterno. Y como yo manipulo esos tzitzit, va a ser una demostración de cómo yo valoro los mandamientos de mi rey. Eso es lo que nos está enseñando el mandamiento. Por eso dice que hay que tener mucho cuidado. Y si yo me doy cuenta, no voy a ir a quitármelo delante de todo el mundo, porque quizás muchas veces voy a tener que quitarme la camisa o tener que quitarme un suéter o algo, y no es muy agradable. Entonces, para no faltar el respeto ni a las personas que están conmigo, ni tampoco al precepto de usar el tzitzit, es preferible irme a mi casa, me cambio, me pongo otro tzitzit y vuelvo a salir. Y procurar de no ensuciarlos. ¿Por qué? Porque recuerden, son los mandamientos del Eterno. Es una representación es algo que los hombres vamos a aportar y vamos a entender por qué tenemos que portar eso. Miren lo que dice la perspectiva del mandamiento. El valor numérico, y esto tiene que ver con lo que representa el tzitzit. El valor numérico de la palabra tzitzit totaliza 600. Cada letra tiene un valor que suma 600. Y cada tzitzit consta de 8 hilos colgantes con una serie de 5 nudos, sumando 13. En total, el valor numérico que encontramos en un solo tzitzit es 613. Y ahora yo les pregunto, familia, ¿a qué equivale el 613? ¿Cuál es el número de mandamientos que los sabios nos han enseñado? Son 613 mandamientos. Por eso es que se hace de esta forma, representando, cada uno de los tzitzit representa que estamos nosotros recordando esos mandamientos. Cuando yo veo un tzitzit, es un recordatorio de todos los mandamientos del Eterno. Y están representados por su valor numérico. Miren lo que dice. Por lo tanto, cuando miramos los tzitzit, recordamos los 613 mandamientos. Además, los tzitzit tienen un significado aún más profundo. Los 8 hilos del tzitzit representan los 7 cielos y la tierra, mientras que el uso de los tzitzit en las 4 esquinas de la prenda sirven como un recordatorio. Miren lo que dice, como un recordatorio de que la supervisión de Hashem preside desde los 4 rincones del mundo. Ahora entendemos por qué usamos 4 tzitzit. Porque representa que el Eterno es omnisciente, omnipresente, y de que Él nos está supervisando desde los 4 confines del mundo, de los 4 rincones del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos escapatoria, que nada está oculto delante de sus ojos. Y Él está pendiente de lo que hace cada uno de sus hijos. Y eso es un recordatorio que tenemos y que portamos en nuestras vestimentas y que deberíamos de portar en nuestras vestimentas. Entonces, miren qué interesante. Ahora entendemos un poquito cómo el precepto del tzitzit se relaciona con los mandamientos. Y vemos que en sí está hablando de algo simple, de flecos, hilos blancos y uno celeste. Precisamente tejelel no puede ser otro color que ese. Y esto es bien interesante. Y entonces yo ahora me gustaría que, para entender un poquito más a profundidad, como dice ahí el mandamiento, hay algo más profundo en el uso del tzitzit que solamente usarlos, que solamente colocarlos en un talit o en una vestimenta de 4 puntas. Hay algo más profundo y que me gustaría que pudiéramos nosotros profundizar en eso, y me gustaría ir a algunos comentarios que se hacen en el Humash, en los distintos comentarios de los sabios, y miren lo que dice el Humash Morderor. Dice, del versículo 38, cuando habla de los hijos de Israel, diles. Cuando Dios le dice hacia Moshe, habla y diles, significa lo siguiente: habla y transmite esta nueva ley a todos en forma general. Y luego diles y explícales a los líderes los pormenores de la misma. O sea, recuerden que el Eterno, a través de Moshe, ha armado un grupo de ancianos que son los que se van a encargar de enseñar al pueblo
entre lo santo y lo profano. Tiene que ver con los sacerdotes. Entonces, miren qué interesante. Cuando se da el mandamiento, cuando se dice los hijos de Israel tienen que usar tzitzit, se dice en plural. ¿Por qué? Porque a todo el pueblo se le da a conocer sobre el uso del tzitzit. Pero después se les da los pormenores a los líderes para que los líderes lo transmitan a cada varón de cada una de las tribus y que cada varón haga su tzitzit de acuerdo a lo que la interpretación del mandamiento, teniendo en mente este mandamiento, del por qué va a hacer esos flecos y por qué los va a portar en su vestimenta. Entonces eso es algo bien interesante que nos enseñan los sabios. Pero miren cuando dice con respecto y que se pongan en los flecos un hilo azul y celeste. Y esto es algo que quiero aclarar porque muchas veces caemos en poner, porque el mandamiento dice usar azul, un color azul. Pero la verdad es que cuando nosotros estudiamos el mandamiento, no puede ser cualquier color azul. Tiene que ser el color tejelel, el color que proviene del crustáceo. Ahora, el problema es cuando no hay este color. ¿Qué sucede? ¿Tengo que ponerlo? ¿No tengo que ponerlo? Entonces, ahora miren lo que nos enseñan los sabios, conforme al contexto cultural y conforme a la disponibilidad del color tejelel. Entonces, miren lo que dicen los sabios. Esta tonalidad proviene de la sangre de un molusco llamado gilazón, o ya lo habíamos visto, mulux no sé cuánto, ya lo habíamos visto en el contexto cultural, un poquito difícil el mencionarlo, pero es un crustáceo en el cual se toma su sangre y se usa para tomar el color tejelel, que aparecía, miren lo que dicen los sabios, miren, de acuerdo a la opinión de los sabios, es un crustáceo que aparecía una vez en 70 años. Esto quiere decir que puede ser cierto o no, pero nos quiere marcar el hecho de que no era de fácil acceso, de que no era fácil que todo el mundo pudiera acceder a este color, a este tinte azul tan particular que es el tejelel. Y miren lo que dice. Y abundaba en las costas del mar Mediterráneo. Ya en épocas del Talmud costaba mucho conseguirlo, y se estableció que de no lograrse el hilo azul celeste, el color tejelel, se coloquen todos blancos. Ahora entendemos por qué hay tzitzit todos blancos y por lo general nuestros hermanos mayores usan los tzitzit blancos. Porque el acceso al color tejelel hasta no hace mucho tiempo no existía. Hoy tenemos acceso a ese color, pero la verdad es que es bastante costoso ese color tejelel. Entonces, los sabios dicen, si no se puede acceder, hay que usarlos de color blanco. Obviamente que los sabios, cada una de las líneas, de las facciones de los sabios, le da una interpretación adicional, pero la esencia es que, ok, no tenemos acceso al tejelel, entonces los hagamos blancos. No hay excusas por no usarlos. Y ahora entendemos por qué muchos de nuestros hermanos mayores usan el color blanco. ¿Por qué no tienen acceso al color tejelel? Pero vamos a seguir viendo qué dicen los sabios. Esto está aludido en el texto mismo, pues dice que hagan para ellos tzitzit en las puntas de su ropa por siempre. Y luego añade, y pondrán en los flecos un hilo azul, y ya no dice por siempre, sino cuando puedan, entienden los sabios. Porque es bien interesante porque los sabios están entendiendo el texto. Miren lo que dice el texto. Vamos a volver al texto bíblico. Y dice, y pongan en cada franja, en el verso 38, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Pero miren lo que dice el 38, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en el borde de sus vestidos. O sea, el hecho de que usen franjas, los sabios lo entienden que, ok, mínimamente tienen que ser blancas. Y eso es lo que tenemos que usar siempre. Por nuestras generaciones. ¿Qué quiere decir? Para siempre. Estatuto perpetuo para Israel. Y después hace la aclaración. Y entonces los sabios entienden que al después hacerse la aclaración por aparte, porque dice, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul o tejelel, entonces los sabios entienden que es porque al ver que este crustáceo no se consigue tan fácilmente,
Entonces dicen, ok, si está la posibilidad, se usa. Si no se usa el tejelel, se usa el blanco. Pero se tiene que usar. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que recordemos, que nos acordemos y hagamos todos los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice el verso 40. Entonces vamos a seguir viendo qué dicen los sabios con respecto a esto y qué más podemos aprender y cómo traer este mandamiento a primera persona al día de hoy para nosotros. Miren, qué interesante, porque con respecto a esto, y acá yo les muestro, esto es lo que se puede conseguir, una de las muestras de que se puede conseguir el tejelel en Israel. Esos son unos sobrecitos que vienen con 4 hilos color tejelel. Hay de todo precio. La verdad que son hasta el más económico, es bastante costoso y hay otros que son demasiado caros. ¿Y por qué sucede esto? Por la intensidad del color, el grosor del hilo. Miren, yo aquí justamente tengo uno de esos sobrecitos que fue un regalo que el Eterno me dio en la tierra y miren, tenemos acceso, hay acceso al color tejelel. Es una inversión. Y la verdad que hay algo que me sorprendió mucho en esta visita a Israel y que nos sorprendió mucho no solo a mí, sino que al Moré Rico y a Rafi y al otro hermano Damián y a Damián que iba con nosotros, de que la mayoría hoy en Israel usa el color tejelel en su tzitzit. Y wow, y poder estar ahí, ver y que tanto jóvenes como ancianos todos usando el color tejelel y decir, wow, hay una diferencia, hay algo que está pasando aquí. Entonces marca mucho la diferencia y eso es lo que hoy podemos conseguirlo. Obviamente tiene un precio, pero lo podemos conseguir. Pero si no lo puedo conseguir por X razón, porque no puedo viajar a Israel, porque en donde vivo es muy costoso, no tengo excusa, porque los sabios nos dicen, no hay tejelel, hay que usar blanco. El propósito es usar estos flecos con el propósito de recordar los mandamientos del Eterno. Entonces miren otro comentario con respecto al verso 39 sobre los sabios. Y esto es bien interesante y esto quiero compartirlos con ustedes. El verso 39 habla, y al verlo recordaré en todos los demás preceptos de Dios. O sea, al verlo, miren, al verlo, ¿quién está hablando hacia afuera o hacia adentro? ¿O eh, está hablando para que los otros vean o para que yo los vea? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, familia, es para que los otros vean, o sea, el mandamiento dice, usen los tzitzit, los flecos, para que los otros vean que ustedes guardan los mandamientos. No, familia. El texto nos está hablando en primera persona, podríamos decirlo, de que para que lo veas. O sea, para que la persona que los porte los vea. No para que los otros me vean, es muy justo, guarda los mandamientos. Es judío. No, es para que yo los vea. Y esto es algo bien interesante en el vocabulario que muchas veces no lo consideramos. De que es algo personal. El uso del tzitzit, de los flecos, no es para que los otros vean cuán justo soy o qué tan obediente soy de los mandamientos, porque las apariencias engañan. Es más que nada para que yo lo vea. Para que yo lo vea y recuerde los mandamientos del Eterno. Miren lo que dicen los sabios. El tzitzit es aparentemente algo superfluo, algo simple, familia, algo bastante simple y secundario a la propia ropa. Es como un accesorio. O sea, en simples palabras, los sabios están diciendo que un tzitzit, miren, yo aquí tengo dos que son los que uso, uno de color blanco, algo, si lo vemos a simple vista, familia, es algo, y yo no conozco el mitzvah, el mandamiento, yo no conozco el por qué yo tengo que usar este tzitzit. ¿Qué veo? Algo simple, unos flecos, unos accesorios que pongo en mi vestimenta de 4 puntas. Este es blanco, puedo tener otro un poquito más elegante con el color tejelel, pero es algo simple. Es más, si yo no conozco lo importante que es este color o lo que representa este color, entonces, es el mismo con otro color, o sea, es algo superfluo.
Si yo no conozco el mandamiento o no considero profundizar en el mandamiento, va a ser algo superfluo, algo secundario a la ropa, algo que puede ser un accesorio más, como un anillo, un cinturón, un llavero, porque si yo se lo muestro a cualquier persona y no conoce el mandamiento, va a ver, parece un llavero, parece un accesorio, un brazalete, algo simple. Familia, no es nada complicado, es algo simple. Y miren lo que dicen los sabios. Si parece ser el tzitzit, los flecos, aparentemente, y aclaran, aparentemente, porque cuando yo tengo conciencia de lo que representan, entonces ya dejan de ser algo simple. Dejan de ser 8 hilos con 5 nudos y vueltitas alrededor. Ahora sí, ahí estamos de vuelta. Entonces, estábamos con que los sabios, y después de esta interrupción de la cámara, son cuestiones técnicas que suelen pasar, estamos hablando que los sabios dicen que esto es algo superfluo. O sea, no es que dicen, aparenta ser. Si yo no tengo conocimiento, no tengo el conocimiento o no tengo noción de lo que representan estos tzitzit, van a ser algo superfluo, algo secundario, como un accesorio para mi ropa. Pero miren lo que dicen los sabios. Sin embargo, es lo que le da el verdadero valor a un talit. O sea, un talit, una vestimenta de 4 puntas, no es nada sin los tzitzit. Qué interesante lo que opinan los sabios. Pues sin los tzitzit, el talit no solamente es inválido, sino que es prohibido usarlo. Esto es lo que hace recordar el tzitzit a la persona. Los valores espirituales, los preceptos de Dios, parecen a simple vista una cuestión superflua o simple e innecesarios para la vida, pero son indudablemente los que dan el auténtico valor a la existencia humana en este mundo. Vuelvo y leo esta parte, familia. El tzitzit, el talit sin los tzitzit no es nada. Es más, tenemos prohibido usar una vestimenta de 4 puntas, un talit katán, donde por lo general se colocan los tzitzit, o un talit gadol, un talit de oración. Sin los tzitzit es inválido. No tiene ningún valor. Es más, lo tenemos prohibido, no lo podemos usar. Pero esto que quizás si yo no conozco el mandamiento, lo puedo ver algo tan simple, le da valor al talit katán, a la vestimenta de 4 puntas que uso. Wow, y miren lo que dicen los sabios. Los valores espirituales, los preceptos de Dios, recuerden que estos es como un recordatorio de esos valores espirituales, de los preceptos de Dios. Parecen a simple vista una cuestión superflua, sí, algo simple. Y quizás hasta digamos, no es necesario para la vida. Pero son indudablemente lo que dan el auténtico valor a la existencia humana en este mundo, y que son los preceptos de Dios. Recuerden que el mismo Números nos está diciendo capítulo 15, que esto representan los mandamientos de Dios. Entonces no puede ser tomado como algo a la ligera. Es que está diciendo esto. Si yo tomo los tzitzit a la ligera, así como yo tomo estos tzitzit a la ligera, también voy a tomar a la ligera los mandamientos de Dios. Y decir, no son necesarios, son superfluos, son algo simple, no son para mí. Pero la verdad es lo que da la existencia a la humanidad en este mundo, los mandamientos. El Eterno, por eso los sabios dicen que los mandamientos son un gran privilegio para nosotros, porque nos dan el valor a nuestra existencia. Del por qué nosotros hacemos lo que hacemos, porque queremos agradar al Dios que nos dio la salvación por medio de Yeshua. Por eso obedecemos los mandamientos, no por salvación, porque la salvación es un regalo de Dios que se nos fue dada por Yeshua. Y nosotros al aceptarla, ahora nosotros
Tenemos que ser conscientes que tengo que ser leal y recíproco con el Dios que envió, con el Padre que envió a su propio Hijo para que yo pueda tener salvación. Y por eso por eso tienen valor a la existencia de la humanidad los mandamientos. Porque ahora yo entro por Yeshua a la salvación y a partir de ahora yo tengo que empezar a caminar en la voluntad de Dios. Y si yo conozco los mandamientos, conozco la voluntad de Dios. Miren lo que dice con respecto a los sabios, con respecto a que los llevarán a cabo. Cuando dice que los mandamientos no solo es recordarlos, sino que también llevarlos a cabo. Aquí se refiere a que lo principal no es recordar en teoría, sino llevar a cabo en la práctica los preceptos de Dios. Es decir, no es solo, ok, voy a llevar tzitzit para recordar los mandamientos. No, es recordarme de que hay mandamientos y que los tengo que poner por obras. Ese es el propósito del tzitzit. Y miren qué interesante con respecto a este tema, familia, porque cuando nosotros analizamos la historia de Israel, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces Israel, vamos a ir a la época de los profetas, cuántas veces Israel transgrede los mandamientos? ¿Cuántas veces, familia? En cada uno de los profetas, recuerden, los profetas tienen esa función de llamar al pueblo al apercibimiento, que estaban ¿qué? Desviándose de la senda del Eterno, del camino que Dios nos marcó, el pueblo se estaba desviando. A ustedes, ¿alguna vez se preguntaron, cuando Israel pecaba y los profetas venían, ¿dejaban de usar los tzitzit o los usaban? ¿Qué creen ustedes, familia? Pueden dejar su comentario y pueden escribirlo aquí los que están en Zoom en el chat. ¿Qué piensan ustedes? Israel, en la época del profeta Isaías, vamos a poner el ejemplo, que Isaías los apercibía de que tenían que volver a los mandamientos. Israel dejó de usar, los hombres de Israel, ¿habrán dejado de usar los tzitzit o los usaban? ¿Qué piensan ustedes? Espero ver sus comentarios, familia. O vamos, primer siglo. ¿Qué sucedía con Yeshua cuando confrontaba a los fariseos? Cuando decían que usaban tzitzit largos, pero no hacían justicia y bondad. Ok, esto es interesante, porque es lo que la interpretación está diciendo de los sabios que leíamos recién. Está en nosotros si le vamos a dar el valor, conociendo el propósito y la función por el cual el Eterno nos permite usar tzitzit, o solamente lo vamos a usar como un accesorio para que otros vean que soy justo, que guardo los mandamientos, que soy judío, o ¿por qué los uso? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de los hombres. ¿Por qué los uso? ¿O por qué debería usarlos? Porque es interesante ver que Israel nunca los dejó de usar, pero usándolos transgredía los mandamientos. Entonces eso nos enseña que realmente no habían entendido quizás el propósito original del tzitzit, que era resguardarnos para que no cometer errores, para recordarnos que en todo momento nosotros, no los otros, sino que nosotros, quien los porta, está sujeto a un pacto con el Eterno. Que estamos sujetos a un convenio y hay una parte que tenemos que cumplir y que es interesante que se lo da a los hombres el mandamiento. Y es interesante porque dice que hay que verlos, recordar y poner por obra. Eso es bien interesante. Eso es bien interesante porque la verdad que esto nos llama ahora la atención, o sea, ok, es más, es una línea tan delgada el decir, ok, yo sé por qué los uso y soy consciente por qué los uso, o decir, es un simple accesorio, es porque me quiero ver como judío. Y va más allá de eso, familia. Sí nos da una identidad, es parte de nuestra identidad como israelita, pero va más allá, hay algo más profundo que tiene que ver con ¿qué? Con una relación personal entre el hombre y el Eterno. Una relación personal entre la persona y el Eterno. En donde los tzitzit van a ser un recordatorio para mí, no para los otros, de que yo estoy en convenio con Dios.
Y eso es algo que tenemos que siempre meditar. Ahora entendemos por qué los sabios dicen que el hombre que se haga su tzitzit debe de meditar en el misbod del tzitzit. Porque cuando yo lo estoy haciendo, yo tengo que doblegar mi corazón y decir, lo estoy haciendo para parecer más judío. No, lo estoy haciendo porque tengo que recordar los misbod. Y voy recordando los misbod. Y es algo que, la verdad, familia, tenemos que entrenar en eso. Porque nosotros no fuimos criados en esta cultura y tenemos que lidiar. Recuerden, nosotros somos extranjeros que nos convertimos al Dios de Israel y tenemos que lidiar con esto, con dejar de lado nuestras malas costumbres, nuestras malas tradiciones, nuestra vaga forma de vivir. Y recuerden que esto lo hablamos un poquito en la clase pasada, de que los extranjeros fueron los que tentaron al pueblo a volver a Egipto, con un anhelo que ellos tenían, porque ya no iban a poder comer pescados, pero bueno, la profundidad era de que no querían dejar su vida inmoral por seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que los libertó de la mano del faraón. Y esto es interesante porque cuando ahora vemos el por qué Dios da este mandamiento, viene justamente después de qué. Miren, vamos a ir a Números. Y vamos a leer, miren, del verso 32 al verso 36. Dice, ¿qué sucede aquí? Acá había un joven, vamos a ir un poquito más arriba, dice, que había un joven que había transgredido el sábado. Miren qué interesante. Un joven había ido a cortar leña en el día sábado. Y después de este acontecimiento, se da el mandamiento del Sisí. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, en el día del sábado. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y le pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Adonai dijo a Moisés, irreprensiblemente muera aquel hombre, apedrearlo, toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó de la congregación y fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Adonai mandó a Adonai. A Moisés, como Adonai mandó a Moisés. Y Adonai habló a Moisés, miren, después de esto dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan flecos en sus vestimentas. Después de que hubo caos en el campamento, el Eterno dice, ok, mi pueblo es un pueblo que le está costando entender el mensaje de que tienen que ser obedientes, que tienen que aprender a obedecer los mandamientos, y por eso el Eterno nos manda al desierto para probar nuestro corazón si vamos a obedecer sus mandamientos. Entonces, después de ese caos, ahora el Eterno le ordena a Israel usar los tzitzit, para que no volvamos a cometer ese mismo error de transgredir el día de Shabbat. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos nosotros cometido una falta usando los tzitzit? Y el Eterno no nos ha apedreado. Y eso es por su inmensa misericordia, familia. Es por su amor, porque quiere que entendamos, como somos parte del pueblo, Él quiere que entendamos, profundicen más, estudien los mandamientos. Por eso le estamos dedicando tiempo al estudio de los mandamientos. Entonces, miren qué interesante. Entonces, aquí estamos viendo el porqué de los tzitzit. Y en el verso 39 dice algo bastante interesante, que dice, y os servirá de franjas y para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra. Y no mires en pos de vuestro corazón. Miren lo que dice. ¿Por qué tenemos que mirar los tzitzit y no mirar hacia otro lado? Porque dice, no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. En los textos hebreos dice, y no explorarán. Y miren lo que dice con respecto a este punto del verso 39, el Humash Art Scroll, lo que dicen los sabios. Rashi, miren lo que dice. El corazón y los ojos son como los espías del cuerpo, lo que procuran los pecados que ansía cometer por su naturaleza animal. El corazón desea, los ojos buscan y el cuerpo transgrede. Rashi.
Vuelvo a leer esto. El corazón y los ojos son como los espías. ¿Cómo empieza esta porción, familia? Con 12 espías. En donde 12 son como los espías del cuerpo. Los que procuran, dice, los que le procuran los pecados que ansian cometer por su naturaleza animal. El corazón desea, los ojos buscan y el cuerpo transgrede. Ahora entendemos cuando Yeshua eleva los mandamientos relacionados con la inmoralidad, en donde no es solo ir y cometer el acto, sino que es ya anidarlo en el corazón, ya pecamos. Eso es lo que dice Yeshua. Está aplicando sabiduría de los sabios, en donde dice que del corazón se desea, paso a paso eso va creciendo, los ojos empiezan a buscar y por último se manifiesta en el cuerpo cometiendo la transgresión. Eso es lo que entiende Rashi. Y es lo que en pocas palabras Yeshua nos dice cuando habla, por ejemplo, del adulterio, cuando el que mata, el que roba, ya lo gestionó, ya lo anidó en su corazón, ya pecó. Porque a la larga el cuerpo va a ir buscando el hacer ese pecado y el cuerpo va a caer en transgresión. Ahora entendemos por qué es importante para el que usa el tzitzit recordar los mandamientos de Dios. No es un amuleto de que, bueno, voy a salir a la calle y cuando veo una situación de peligro me tomo el tzitzit para que Dios me salve. No, no, no. No se trata de eso. El tzitzit es para cuando yo me esté dando cuenta de que mi corazón se está desviando. Es mi alerta, es esa lucecita como en el tablero del auto que dice chequear motor, o que hay que poner líquido de freno, o hay que revisar el embrague, el clutch, esa lucecita en el tablero. Bueno, el tzitzit tiene esa función. De ser esa lucecita en mi tablero para indicarme que algo está funcionando mal y decir, ok, necesito ir al service. Necesito recordar de que, ok, ¿a quién le estoy sirviendo? Y ese es el propósito del tzitzit. Miren lo que dice este comentario, lo que sigue hablando este comentario. Se nos insta a evitar todo pensamiento que pueda inducirnos a dejar de lado alguno de los fundamentos de la Torá, pues la inteligencia humana es limitada y no todo el mundo puede distinguir la verdad, con lo cual una persona es capaz de destruir su mundo si sigue los pensamientos que le surgen al azar. ¡Wow! Vuelvo a leer esto porque me parece muy importante, familia, y que lo tengamos en claro, hombres y mujeres. Se nos insta a evitar todo pensamiento que pueda inducirnos a dejar de lado alguno de los fundamentos de la Torá. O sea, cualquier pensamiento que vaya en contra de la Torá, lo tenemos prohibido. No debe existir ese pensamiento en nosotros. Debemos realmente decir, ok, ahora entendemos por qué el tzitzit. ¿Por qué el tzitzit? Cuando yo tengo estos pensamientos es una alerta, tomarme el tzitzit y decir, ok, no, esto no va en contra de los fundamentos de la Torá, lo que estoy pensando, lo que estoy por hacer, va en contra de los fundamentos de la Torá. Eso es lo que están diciendo los sabios. Pues la inteligencia de la humanidad es limitada. No todo el mundo puede distinguir la verdad. O sea, no todos pueden saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero sí nosotros, que conocemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y hemos sido injertados al pueblo por Yeshua. Ahora nosotros conocemos y estudiamos los mandamientos, y por eso los estudiamos, para saber y tener la inteligencia de saber distinguir la verdad de lo que no es verdad, de lo santo y de lo profano. O sea, no es para todo el mundo, es para aquel que se convirtió. Aquel que quiere caminar en la verdad, es para esos. Y por eso dicen los sabios, no para todo el mundo, porque es una decisión personal caminar en la verdad. Yo decido, ¿camino hacia el eterno o me vuelvo a Egipto? Es una decisión mía. Nadie me obliga. Ni siquiera el eterno me va a obligar. Él me muestra el camino, pero soy yo el que tengo que tomar la decisión de vivir o morir. La bendición o la maldición. Es mi decisión, familia. Eso es lo que están diciendo en simples palabras los sabios. Con lo cual una persona es capaz, miren, una persona
es capaz de destruir su mundo si sigue los pensamientos que le surgen al azar. Si yo sigo caminando en pos de esos pensamientos que van en contra de la Torá, yo estoy destruyendo mi mundo. No es más nadie que la culpa mía. No de que fulanito, que menganito, no, es mi culpa. Es mi culpa de que si yo voy en contra de los mandamientos de Dios, estoy anidando pensamientos que van en contra de los fundamentos de la Torá, como dice aquí. Una persona es capaz de destruir su mundo. Nadie más lo puede destruir, solamente yo. Ahora entiendo las palabras de nuestro More Rico cuando dice que las personas se autoeliminan por sí solas. Yo soy capaz de destruir o crear mi mundo conforme a la voluntad de Dios. Yo lo decido, o lo construyo o lo destruyo. Yo construyo mi familia, yo destruyo mi familia. Yo construyo mi trabajo, yo destruyo mi trabajo. Yo construyo mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios o la destruyo volviéndome a Egipto. Esa es la cuestión. Una persona es capaz de destruir el mundo. Wow, su mundo, perdón. Por ejemplo, si una persona se pone miren lo que dice. Por ejemplo, si una persona se pone a lucubrar si existe Dios, o sea, si se empieza a divagar, a pensar, ¿Dios existe? ¿No existe? ¿Existirá Dios? Si las profecías son ciertas, o si la Torá es de origen divino, más carece del nivel de conocimiento y juicio para hallar la verdad sin ambages. Abre la puerta a que le invadan pensamientos heréticos, o sea, pensamientos de herejías. Y entiendo ahora por qué los seres humanos somos tan propensos a caer en la conspiración, en caer, en tratar de entender y desmenuzar los misterios de la existencia. Porque empezamos a divagar en pensamientos: ¿Dios existe? ¿No existe? ¿Serán ciertas las profecías? ¿No serán ciertas? ¿Será hoy? ¿Será mañana? ¿La Torá es divina o es cuestión de hombres? Los sabios dicen, la persona que está en estos pensamientos, conspiranoicos podríamos decirlos, carece de nivel de conocimiento y juicio para hallar la verdad sin ambigüedades, o sea, sin excusas. Abre la puerta a que le invadan pensamientos y ahora entendemos por qué ahora entendemos por qué la Torá es concisa y por qué la Torá nos pone los pies bien puestos sobre la tierra, para que no caigamos en cualquier pensamiento herético o de herejías. Por ello, la Torá ordena que la persona no se dedique a explorar por la senda que le abre su corazón y sus ojos, para que no acabe desviándose de la fe en Dios. Y esto lo dice Rambam. Es significativo que este pasaje empieza y pone broche con el concepto de la exploración y el espionaje. Miren qué interesante, algo que les llama la atención a los sabios. Empieza con 2 espías que van a la tierra a espiar, de los cuales 10 traen malas noticias, 2 traen buenas noticias, y termina hablando de que ahora nosotros no exploremos en pos de nuestro corazón. Los espías que fueron a explorar Eretz Israel, la tierra de Israel, buscaban peligros que justificaran sus propias ideas preconcebidas. Si bien Caleb y Josué vieron la tierra y que la garantía de Dios de que ésta era muy buena se encontraba plenamente respaldada, esto no optó para que sus camaradas solo vieran una confirmación de sus temores. Por ello, la Torá nos advierte que no nos dejemos, dice, por ello la Torá nos advierte que no nos dejemos llevar por lo que atrae a nuestros corazones y ojos. Por el contrario, el israelita, nosotros, y hablo de nosotros, ahí dice judío porque es un recurso judío, pero somos nosotros israelitas. Recuerden que hemos sido injertados al pueblo de Israel. Como hemos estado estudiando estas últimas porciones, entre el extranjero y el natural, una misma ley, un mismo Dios. O sea que, por lo contrario, el israelita debe regirse por su inteligencia y su fe.
Ahora entendemos las palabras de Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas son del Eterno, mas las reveladas son para nosotros, para que las pongamos por obra. Y esa es nuestra función, esa es nuestra inteligencia y esta es nuestra fe, en que le servimos a un Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra y que por su gracia y su favor, hoy nosotros tenemos la bendición de poder ser parte de un pueblo, de tener parte en la herencia, de tener parte en el convenio que hizo con su pueblo, de tener la herencia y tener más que nada la promesa de la resurrección. Esa es nuestra fe, familia. Y seamos inteligentes y enfoquémonos en las cosas que podemos hacer. Porque el Eterno, ¿qué nos pide? Miren lo que está diciendo. Este simple mandamiento de algo tan simple como el uso de un fleco, esto representa que no nos gobernamos a nosotros mismos. Que ya mi cuerpo no me pertenece, sino que le pertenece a Él. Y de que yo estoy sujeto a sus mandamientos. Yo acepté de plena voluntad. Al yo portarlos, el mensaje que yo estoy dando es que yo acepté de plena voluntad obedecer al Eterno, ser parte de su pueblo. Sí, representa identidad, pero para mí personalmente es algo que tiene que ser algo personal. El uso de los tzitzit es algo personal. Que tiene que ser básicamente, ahora soy parte del pueblo y yo estoy sujeto a la voluntad de Dios. Y ese es el recordatorio que tenemos que tener. Miren qué interesante el estudiar el tzitzit un poquito en profundidad. Y obviamente ahora esto lo podemos conectar con Marcos capítulo 5 y eso lo pueden hacer como tarea porque ahora vamos a entender por qué, ahora entenderemos a perfección por qué la mujer con flujo de sangre se tomó del borde del manto de Yeshua. Yeshua los usaba como todo israelita. Si él usaba, yo también tengo que usarlos. Entonces, ahora vamos a entender el porqué, lo que representan. Ahora pudimos profundizar un poquito más con respecto al porqué. Y ahora vamos a poder entender el porqué ella se aferró al manto de nuestro Mesías Yeshua. Y ella se aferró a los tzitzit, a los mandamientos de Dios. Ahora entendemos por qué los sabios dicen que los mandamientos, como decía aquí el comentario, que los mandamientos son como los valores, o sea, son lo que le dan el valor a la humanidad. Y ella se aferró de esos mandamientos, del tzitzit de nuestro maestro. Y es más, no solo ella, ahora podemos entender por qué lo sabía, hasta los profetas hablan. Malaquías habla sobre que el Mesías vendrá con sanidad en el borde de sus mantos. Está hablando de los tzitzit. Zacarías dice que 10 naciones se tomarán del tzitzit de un judío. Wow, ese es Yeshua, familia. Y nosotros no hemos tomado de ese tzitzit. Y ahora entendemos lo que representan estos tzitzit. Y por eso ahora nosotros tenemos la responsabilidad. Ahora tenemos que entender cuál es la responsabilidad de portar estos tzitzit y por qué los necesitamos llevar. No para que otros vean, sino para que yo me recuerde de que estoy en convenio con el Eterno. Que yo acepté de plena voluntad ser parte del pacto, ser parte del convenio, ser parte del pueblo, por lo cual en mi mente no tiene que haber pensamientos que vayan en contra de la Torá, que destruyan mi mundo. No. El tzitzit tiene eso. Cuando esté sucediendo eso, tengo que ver mi tzitzit y decir, ok, estoy en convenio. No tengo que darle lugar a esos pensamientos. Así que miren qué interesante, cuánto hemos podido aprender y aún nos falta mucho más por aprender de algo tan simple como los tzitzit. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este estudio. Nos vemos en el próximo estudio de Restaura el Alma. Shalom familia.